de Oseas en el capítulo 4. Oseas capítulo 4, gloria a Dios. Y vamos a estar continuando lo que empezamos a ver el día sábado. Solo que ahora yo le quisiera dar un enfoque basado precisamente en lo que vamos a vivir dentro de unos días o lo que el mundo va a estar celebrando dentro de unos días. Porque creo que es bien importante que nosotros tengamos un pleno conocimiento de cómo es la contaminación que se va a vivir en estos tiempos que vienen. Y todo esto se debe desafortunadamente a lo que el libro de Oseas dice, ya que el libro de Oseas nos enseña a nosotros que desafortunadamente la tierra está de luto. Y la tierra, cuando se habla de la tierra, no se habla en sí solamente del globo terráqueo como lo que es la tierra en sí como planeta, sino esto envuelve a sus moradores, esto envuelve a sus habitantes. Y muchas veces los efectos que estamos viendo en la tierra, en el medio ambiente, en lo que es, hermano amado, el planeta allá, en la tierra como planeta, se debe precisamente a que el mismo hombre ha sido el causante de todo esto desde el principio. Desde el principio, porque desde el principio el Señor, a causa de la desobediencia del hombre, el Señor no quiso maldecir al hombre, sino que dice la Escritura que maldijo la tierra por amor al hombre. Y entonces la tierra vino a pagar el pato, por decirlo así, vino a sufrir las consecuencias de la desobediencia del hombre. Pero el hombre no se arregló, el hombre al contrario, dice la Escritura, que su corazón se inclinó cada vez más al mal. Y entonces, dice, toda la tierra corrompió su camino en la tierra. Toda carne corrompió su camino aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de Oseas capítulo 4 y versículo 1, dice la Escritura: escuchad la palabra del Señor, oh hijos de Israel, porque el Señor tiene querella o tiene contienda contra los habitantes de la tierra. Y esta contienda se debía a que se había prácticamente alejado de ellos, dice, pues no hay verdad. Otras versiones dicen no hay fidelidad, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Verso 3, por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. O sea que se vino a afectar cielo, mar y tierra, ¿verdad? Qué tremendo. Pero luego dice en el versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dice, no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y ahí está el problema. De ahí se prácticamente desprenden todos los problemas del ser humano. La falta de la verdad, la falta de la misericordia y la falta de conocimiento de Dios. La ignorancia y la falta de conocimiento de Dios trae como consecuencia de que el hombre sea más fácilmente engañado, que el hombre sea más fácilmente contaminado, por cuanto la falta de conocimiento lo hace vulnerable. La falta de conocimiento prácticamente lo expone a que él pueda recibir muchas contaminaciones, y eso es precisamente lo que está y lo que ha sucedido con el ser humano. Entonces nosotros notamos
que el pueblo es llevado cautivo, el pueblo es destruido, el pueblo perece, dicen otras versiones, por la falta del conocimiento de Dios. Y entonces para nosotros, hermano, es muy importante como ministros, como pastores, poder enseñar la verdad, poder trasladar la verdad y poderle llevar a usted la voluntad de Dios expresada precisamente en las Escrituras. Cuando la Escritura dice, no hay verdad en la tierra, está hablando, hermano amado, que no solamente hay verdad entre los seres humanos, sino también habla de la ausencia muchas veces de la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo dijo, tu palabra, Padre, es verdad. Y entonces, como le digo, por la falta de conocimiento de la verdad, el hombre es vulnerable. Y sabemos de que hay un personaje que está muy interesado en contaminarnos, en alejarnos de los caminos del Señor, en hacer al ser humano aborrecible delante de aquel que lo crió. Y muchas veces ha logrado su propósito, porque desafortunadamente hay entidades aquí en la tierra que se prestan para propagar la mentira, para propagar la falsedad, para engañar, ser instrumentos de engaño, y hay cientos de miles de personas engañadas, muchas veces por instituciones, algunas son instituciones religiosas, otras son instituciones tal vez, hermanos, no religiosas, pero más sin embargo se prestan también al engaño. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 23, si usted lo puede leer conmigo, será muy bueno. Apocalipsis capítulo 18, verso 23, hablando de una entidad que se presta al engaño y a la mentira, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas, dice, ¿verdad? Todas las naciones. ¿Qué es todas? Todas, no se escapa ninguna nación. Pero fíjese, hermano amado, que fueron engañadas y dentro del engaño se mezcló algo que contamina terriblemente a la raza humana, como es la hechicería. ¿Verdad que así dice? Fueron engañadas por tus hechicerías. Y yo quisiera hablar precisamente referente a Halloween, la fiesta satánica, y platicar un poquito, hermano amado, y abrir el panorama. Y básicamente hacerle ver que la gente muchas veces está engañada y no logra ver a cabalidad la contaminación en la cual se está envolviendo no solamente ellos, sino que muchas veces se están envolviendo sus hijos. Y entonces notamos que la Escritura dice, yo no quiero que vosotros ignoréis las artimañas del adversario, el diablo. Y es bien tremendo porque usted sabe que la fiesta de Halloween es una fiesta de disfraces, ¿sí o no? Es una fiesta de disfraces donde mucha gente dice que es algo inocente, donde dice no tiene nada de malo, no hay ningún problema, los niños, todo eso es inocente. Pero más sin embargo, sería de ver las Escrituras y a ver qué es lo que dice Dios referente a los disfraces. ¿Qué dice el Señor referente a lo que ellos dicen que no tiene tal vez ningún mal y que es algo inocente, como es tal vez el unirse a la celebración de lo que el mismo sistema del mundo ha llamado la fiesta de brujas, ¿sí o no?
Entonces, ¿será para el ser humano correcto unirse a la celebración de la fiesta de brujas? ¿Será sano para el ser humano celebrar días más adelante la fiesta de los muertos? ¿Qué dice la Escritura referente a todo eso? Pero dice Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. En el versículo 14. 11:14. Dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza. Aún Satanás se disfraza. Mire, o sea que a él le gustan los disfraces. Quiere decir que él también sale disfrazado. Y este es atrevido, porque para engañar a los seres humanos, se disfraza no de algo malo. Este es más astuto, porque se disfraza de algo bueno, que aparentemente es inocente, que aparentemente es beneficioso, pero que más sin embargo a la postre destruye y contamina a los seres humanos. Entonces dice, pues no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese que este individuo no se disfraza de brujo, no se disfraza de hechicero, se disfraza de ángel de luz, de un angelito. Y luego dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces notamos, hermano amado, que el enemigo está muy inmiscuido pues en las cosas de disfraces. Y yo no quisiera hablarle tanto de los disfraces, sino hablarle más que todo de lo que se envuelve precisamente en esa fiesta, de la contaminación espiritual que hay detrás de aquello que parece inocente. Porque aquello que parece inocente en este caso, por ejemplo, en el disfrazar del adversario, detrás está el representante de la maldad. Detrás está el ser más perverso y el ser más rebelde y el enemigo número uno de Dios. Que el Señor lo reprenda, amado hermano, en esta noche. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces el ser humano, como el adversario es astuto, el ser humano es engañado. El ser humano cae en el engaño. Pero oiga esto, lo importante del conocimiento de la verdad, lo importante del conocer a aquel que te puede sacar de ese engaño, abrirte la mente, tocarte el corazón y hacerte ver lo contaminante que es todo esto. Y la Biblia dice que hay algunos que han escapado de las contaminaciones del mundo. Dentro de las contaminaciones del mundo están este tipo de fiestas, este tipo de celebraciones, pero que la Escritura dice que algunos hemos escapado. Si usted ha escapado, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Oiga esto. Dice la Biblia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay la verdad. Y entonces, como no hay el conocimiento de Dios y no hay la verdad, por eso es que el mundo no puede escapar y está constantemente año con año en las mismas celebraciones. Está año con año en las mismas tradiciones, muchas veces diabólicas y satánicas, que se han trasladado de generación en generación. Y que muchas veces por haberse trasladado de generación en generación,
se ha llegado a ser parte de la cultura de los países, de las naciones. Pero muchas veces el trasfondo es bien, pero bien diabólico. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice, hermano amado, una verdad, 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué se escapa de las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga, qué lindo. Después de haber escapado de las contaminaciones. Ahora, ¿qué es contaminar? Contaminar es contagiar. Contaminar es corromper. Contaminar es pervertir. Contaminar es ensuciar. Entonces, amados hermanos, las contaminaciones vienen con el propósito de pervertirnos. Vienen con el propósito de ensuciarnos. Viene con el propósito de contagiarnos de lo que está detrás precisamente de la contaminación o escondido pues y que no se ve. ¿Sí me explico? Detrás de una fiesta satánica, diabólica, inocente aparentemente de disfraces, están entidades de tipo espiritual manipulando el mundo espiritual, y que al envolverse los seres humanos en este tipo de fiestas y celebraciones, son ensuciados, son contagiados con lo que estos seres tienen. Por eso es como un contagio, dice. Y si son rebeldes a Dios, van a contagiar al ser humano con rebeldía. Si son perversos a Dios, hermano amado, van a contagiar a los seres humanos con perversión. Si son seres corrompidos, van a corromper a la humanidad. Por eso no vemos un avance positivo en la humanidad, sino que vemos al contrario que la humanidad se va corrompiendo cada día más y más y más y más, hasta que llenen la medida de maldad que deben de llenar. Entonces nosotros, dice, hemos escapado por el conocimiento del Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Y ahí es donde nosotros jugamos un gran papel. Porque así como hay entidades espirituales que se prestan para la propagación de la mentira, de la falsedad, y para apuntalar este tipo de fiestas, también existe la iglesia del Señor Jesucristo, columna y sostén de la verdad, que debemos de proclamar que eso es un engaño satánico, diabólico, y decirle al ser humano que escape por su vida. Entonces notamos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, nos da a nosotros los ministros una exhortación y nos enseña para qué hemos sido llamados. Verso 18. El propósito de la palabra, el propósito de la enseñanza y del conocimiento es para que abras sus ojos. Voltea a ver a su hermano y dígale: abre los ojos, hermanito, dígale. Y es hora que abra los ojos y que veas la verdad y la realidad. Abre, dice, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Oiga eso. Entonces hay gente que está desafortunadamente en la oscuridad. Y por eso es que se le hace fácil celebrar las fiestas de la oscuridad y de las tinieblas. Porque Halloween y el Día de los Muertos son fiestas precisamente del mundo de las tinieblas.
Son celebraciones del mundo de las tinieblas a la maldad. Y la gente está muchas veces ignorante que está en el mundo de las tinieblas. Pero para eso es precisamente el evangelio. Para que se vuelvan de las tinieblas a la luz. Del dominio de Satanás a la luz admirable del Hijo amado. Aleluya. Que pasen de un dominio a otro dominio, de un poder a otro poder. Pero para eso, no solamente, hermano amado, es hablar, sino que necesitamos que se cumpla Isaías capítulo 29. Aleluya, Isaías capítulo 29. Gloria a Dios. Y en el verso 18. Dice así: en aquel día los sordos oirán la palabra o las palabras de un libro. Isaías 29, 18. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Usted que me está viendo es bienaventurado porque está oyendo las palabras de un libro y no de cualquier libro. No de cualquier libro. Por eso es que lo que el Señor quería en el libro de Oseas capítulo 4 y versículo 1, cuando le dice a la gente, le dice a los moradores y le dice a su pueblo: oíd palabra de Jehová. Entonces no estamos oyendo de cualquier libro, no nos están hablando de cualquier libro, nos están hablando del libro que tiene escondida la verdad. Del libro, hermano, que saca a luz la verdad, mejor dicho, y del libro bendito que nos ha de llevar, hermano, a ser libres, libres y libres de verdad, amado hermano, porque está escrito que conoceríamos la verdad y la verdad nos libertaría. Ahora el mundo está leyendo un montón de libros, diferentes libros. Hay gente que se dedica a leer otro tipo de libros. Libros muy famosos, el libro del Señor de los Anillos, los libros de la Guerra de las Galaxias, los libros de El general no tiene quien le escriba, y a mí qué me importa. ¿Verdad? Hay un libro que dice ahí, anda muy famoso, El general no tiene quien le escriba. Dice, esta película le hicieron, ¿y yo qué? ¿Verdad? A mí qué me importa que no tenga quien le escriba el mentado general. A mí me interesa más conocer la voluntad de mi Dios, conocer más de mi Señor, aprender más de Él. Y usted ve que están sacando libros, y usted ve el libro tremendo, dice el libro de Harry Potter, libro que te enseña de la brujería, libro que enseña de la hechicería, y es tremendo. Pero dice la Escritura, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Porque usted antes estaba en las tinieblas, usted antes estaba en la oscuridad, pero de repente empezó a oír las palabras de un libro bendito llamado la Biblia, aleluya, y desde la oscuridad sus ojos empezaron a ver, y entonces empezó a comprender, se le abrió el entendimiento y salió de las tinieblas a la luz admirable del Hijo amado, aleluya, gloria a Dios. Ahora oiga esto, la Escritura dice que los tiempos son malos. La Escritura dice que a nosotros nos ha tocado vivir los tiempos más peligrosos, más peligrosos. Dice, si quiere leemos rápidamente Romanos capítulo 13, verso 11, una exhortación para que nosotros podamos entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Y dice, haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, con las armas de la luz. Dice, hermano, 1 Timoteo 4:1.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, diga últimos tiempos. ¿A quién le ha tocado vivir los últimos tiempos? A nosotros. ¿Cuál será la característica de los últimos tiempos? Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y a doctrinas de demonios. Segunda Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Dígale a su vecino, vienen tiempos difíciles. Pero dice esto, oiga esto pues. ¿Qué dice ahí? Decía, primera Timoteo 4, decía, porque en los últimos tiempos la gente oirá a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces regresémonos y vamos a Deuteronomio capítulo 18. Y nos vamos a dar cuenta de algo que el Señor habla referente precisamente a la brujería, referente a la hechicería, referente, hermano, al satanismo. Deuteronomio capítulo 18. Cuando lo tenga me dice amén. Verso 14. Oiga, ¿quiénes escuchan las naciones? Porque esas naciones, dice que, acuérdense que Apocalipsis dice que las naciones fueron engañadas con sus hechicerías. ¿Se recuerda? Apocalipsis 18. Bueno, entonces dice, porque esas naciones que vas a desalojar, escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti Dios no te lo ha permitido. Oiga eso, no te lo ha permitido. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que desafortunadamente esto no es nuevo, pues. Acuérdense que la Escritura dice que lo que ahora es, ya fue en el pasado. Ya hay antecedentes en el pasado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es revisar muchas veces la historia y ver que las historias se van repitiendo a través de los tiempos. Entonces, esto de la brujería, de la hechicería, del satanismo, de las celebraciones a lo malo, de las celebraciones a la brujería, esto ya ha existido. Pero ahora, hermano amado, en los últimos tiempos va a ser más, ¿cómo se llama? Notoria la contaminación. Entonces, oiga esto, pues. Verso 9 del capítulo 18 de Deuteronomio. ¿Lo tiene? Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. Oiga, no aprendas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestros hijos no aprendan. Tal vez usted ya está grande y usted dice, bueno, yo ya entiendo. Pero a veces los indefensos, a veces los que tal vez están desprotegidos son los nuestros hijos. Y muchas veces a ellos les va a querer enseñar el adversario. A ellos. Para empezar a formar una generación de brujos, de adivinos y de hechiceros. Por eso es que Harry Potter es prácticamente la siembra del adversario para crear una gran generación de hechiceros aquí a 8 años, 6 años. ¿Me explico? Porque ya desde ahorita les está enseñando en lo que se refiere las artes mágicas. Y la gente lo ve como inocente y la gente lo ve como algo tal vez que no van a pagar las consecuencias, pero sí las van a pagar en su tiempo. Y van a empezar a ver la alteración en la conducta de esos muchachos. Por eso ya lo estamos viendo, eso ya se ve la alteración en la conducta.
Se ve muchas veces la alteración en la salud, hermano amado, de los muchachos por la misma contaminación. Pero dice, cuando entres, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. Amén. Verso 10. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ahora el adversario ya no va a hacer que los pasen por el fuego, porque eso sería a estas alturas prácticamente, amado hermano, sentencia de parte de los gobiernos y cárceles, aunque hay gente, hermano, en el mundo del ocultismo que lo practica debajo de agua, lo practica prácticamente en lo secreto. Pero ahora, hermano amado, nosotros tenemos que darnos cuenta que tal vez la táctica va cambiando y ahora ya no es pasarlo por fuego, ahora es llevarlo a pedir dulces como una cosa inocente aparentemente. Y ahora ya no es tal vez, hermano, pasarlo por fuego, ahora es ponerle un disfraz, ahora es disfrazarlo de Harry Potter. Ahora es disfrazar a la niña de Hermelinda Linda, que de linda no tiene nada. ¿Me explico? Ahora, hermano amado, es de esa manera. Y no, hermanos, es sano pasar a los hijos por ese tipo de experiencias. Por eso después hay hijos enfermos. Por eso después hay hijos contaminados que empiezan a tener cosas en su vida y los papás no se entienden por qué están actuando como están actuando, por qué esa rebeldía, por qué muchas veces esas enfermedades, por qué muchas veces esos sobresaltos de noche, amado hermano, no lo saben, pero es la contaminación de tipo espiritual. No haya, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, hechicería, o sea, agorrero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. ¿Me explico? Y oiga esto, pues, oiga esto. Lo tremendo es, como le digo, muchas veces esto ya existió en el pasado. Y lo que hace la brujería, lo que hace la hechicería, lo que hace el espiritismo, lo que hace la astrología, lo que hace muchas veces, hermano, estas prácticas ocultas, es precisamente los efectos que hizo en la vida de Faraón. Dice el libro de Éxodo, en el capítulo 7, Éxodo capítulo 7. Oiga lo que hizo la brujería en Faraón. Éxodo 7, versículo, si no me equivoco, 8, 7, 8. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de Faraón y de sus siervos. Dice, y ésta se convirtió en serpiente. Verso 11. Entonces Faraón llamó también a los sabios, esos eran brujos, adivinos, y ¿a quiénes llamó? Entonces, ¿de quién estaba rodeado Faraón? De hechiceros, de adivinos, del ocultismo se estaba rodeando Faraón. Y muchos gobiernos se rodean precisamente de gente que practica el ocultismo. Pero este Faraón, dice que los hechiceros llegaron y dice, entonces Faraón hizo llamar también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos o sacerdotes que adivinan, dice, hicieron lo mismo con sus encantamientos o con sus ciencias ocultas. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Aleluya. Pero, verso 13, pero, oiga el pero,
Oiga los efectos. Pero el corazón de Faraón se endureció. Por eso hay mucha gente endurecida, porque ha practicado el ocultismo. Hay mucha gente que su corazón se ha endurecido porque ha tenido contacto con hechiceros, con adivinos, con astrólogos, con gente que lee la mano, con gente que echa las cartas, con gente que le pasa tal vez, hermano, sobre el cuerpo un huevo, y luego le pasa también, hermano, ciertas ramas de algo ahí. ¿Cómo se llaman esas ramas? Pirul, dicen alguien. Mire, qué bien saben los hermanitos. Bueno, es que antes, pues, pirul y ruda, dijo un hermano por aquí. Oiga eso, tremendo, tremendo. Y entonces, amados hermanos, por eso hay mucha gente que tiene endurecido su corazón. El corazón de Faraón sufrió los efectos de la hechicería, de la brujería, del ocultismo. Y así están recibiendo los efectos las generaciones de jovencitos y de niños. Que usted dice, no, es inocente, hombre, yo lo he visto de Piolín. ¿Qué tiene de malo Piolín? No tiene nada malo Piolín. Lo que tiene es lo que se está envolviendo y el movimiento espiritual que hay. Eso es lo malo. No tanto si usted le pone el disfraz del Pato Donald. Si usted lo disfraza de Chespirito. Si usted lo disfraza del profesor Barriga. No tiene eso en sí. Pero la fiesta y el ambiente espiritual es lo que trae la contaminación. Eso es el problema. Y entonces vemos que son afectados porque son vacunados muchas veces contra la verdad de Dios, porque les están enseñando la mentira. Les están prácticamente transmitiendo lo diabólico y no lo de Dios. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Me explico? Y ese es el problema, pues. Ese es el problema. Dice o no dice ahí, pero el corazón de Faraón se endureció. ¿Sí o no? Bueno. Y en los tiempos de Daniel, lo mismo. Nabucodonosor estaba rodeado también de brujos y hechiceros, pero gracias a Dios que había un Daniel que conocía al Dios verdadero, conocía la verdad de Dios. Aleluya. Dice amén. Bueno, entonces dice, no aprenderás. Y oiga esto, ¿por qué es tan tremendo esto? Porque el propósito del adversario básicamente son los niños, Por eso es que esa es su meta, accesar a la mente de los niños, accesar al alma de aquellos niños, porque ellos van a ser prácticamente en un futuro los que van a practicar y los que se van a especializar en eso. Y oiga esto, pues, oiga esto. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Oiga esto. Segunda de Crónicas, capítulo 33. En el versículo 6. 33, versículo 6. Hablando acerca de Manasés. E hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinón. Practicó la hechicería. Usó la adivinación, practicó la brujería, trató con medium y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Mire todo lo que practicó. Este se envolvió en las prácticas ocultas, pero oiga cuándo empezó. Oiga esto. Verso 1 del capítulo 33. Manasés tenía 12 años, verso 2, e hizo lo malo. Oiga esto. Quiere decir que la siembra empezó temprano. Y vimos sus efectos, porque este hombre, hermano amado, cuando ya se desarrolló, tenía
todas las características de una persona que le gustan las ciencias ocultas. ¡Qué tremendo! Oiga esto que le voy a decir, y es más grave esto que le voy a decir. Esto es más grave. Esto es mucho más grave. Porque este era del pueblo de Dios. Eso es lo más grave. Que ese era del pueblo de Dios. ¿Y sus padres? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Y por qué sus padres lo permitieron? Ahí es donde nosotros vemos la responsabilidad que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero oiga esto, ¿por qué se contaminó? Miremos por qué se contaminó. Miremos, Salmo 106. Y oiga esto, pues usted va a decidir qué hace con esto que yo le estoy enseñando. Verso 34. 106, verso 35. Sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres. Hey, disculpa, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Con quién están tus hijos? Esa es mi pregunta. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde están ahorita? Esa es mi otra pregunta. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado. ¿Con quién se juntan los nuestros? Ahora, si tú vas a permitir la mezcla, tarde que temprano, vas a pagar caro. Lo vas a ver. Tarde que temprano lo vas a pagar caro. Vas a ver el enfriamiento. Vas a ver que no quiere buscar de Dios. Vas a ver que cada vez sus actitudes tienden más a las costumbres de las gentes que no conocen a Dios. Vas a ver que cada vez más te van a pedir sus vestimentas igual que los de afuera. Vas a ver que su vocabulario va a cambiar. Vas a ver muchas cosas en la vida de ellos y lo vas a pagar si no, hermano, haces algo a tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres, sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Verso 39. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Oiga esto. Es tremendo esto, ¿verdad? Es de pensar las cosas, ¿no lo cree? Es de pensar muy, pero muy bien las cosas. Y oiga esto, pues, oiga bien esto. Halloween es tan terrible. Y el Señor ya lo venía prohibiendo, la práctica de todo esto. Levíticos capítulo 19. Levíticos capítulo 19. ¿Por qué es que no debemos nosotros ni siquiera inmiscuirnos? Levíticos 19, verso 31. No os volváis a los médiums, ni a los espiritistas, ni los busquéis. ¿Para qué? Para ser contaminados por ellos. Quiere decir que los espiritistas, quiere decir, hermano, que los médiums, tiene que decir que todo lo que tiene que ver con las prácticas ocultas te contamina, para que no seáis contaminados por ellos, por ellos. Dígale a su vecino, no dejes que te contaminen en este octubre ni noviembre. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, verso 6 del capítulo 20 de Levíticos. En cuanto a la persona que se va a los médiums o a los espiritistas, dice la versión de las Américas. En cuanto a la persona que se va a los fantasmas, mire qué tremendo. Ahora todo el mundo se viste de fantasma. Ese es un día que la gente se pone una cobija, le abre unos ojos, hermano, y ahí anda. ¿Verdad?
Y fíjense que uno lo ve inocente, porque usted hasta se rió y dijo, de veras, ya va a ir a tratar de... No es bueno practicar eso. Pero oiga eso, ¿verdad? Ahí anda. Y como lo ve con el Chavo del 8. ¿Verdad? ¿Me explico? Pero dice, en cuanto a las personas que se va a los fantasmas o a los espíritus de adivinación para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Mire qué le pasó a Saúl. Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Vaya si esto no es peligroso. Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a un médium. Oiga, ¿por qué se murió Saúl? Porque se fue a consultar a quien no debía consultar. Usted que está pensando ir a consultar, que le lean la mano, que le tiren la baraja, todo eso, eso lo va a contaminar y eso es desagradable a Dios, porque detrás de todo eso hay espíritus inmundos de las tinieblas. ¿Cómo sé yo eso? Hechos 16, 16. ¿Cómo yo sé que hay espíritus inmundos? Hechos capítulo 16, verso 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. ¿Pero qué había detrás de eso? Espíritu inmundo, espíritu de las tinieblas, espíritu del diablo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, es que detrás de esto la operación de espíritus es tremenda. Por eso cuando regresamos rápidamente al libro de Oseas capítulo 4, nos damos cuenta de algo que es impresionante. Dice que el pueblo era destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? Ahora dice, verso 11 del capítulo 4. La prostitución, otras versiones de la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. Vicios, hermano, perdición. Y eso es lo que en el mundo se está moviendo. Pero oiga esto, verso 12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su leño les responde. Oiga eso por favor. Mire qué engaño más diabólico. Porque ellos le consultaban y dice que el leño les respondía. El leño les respondía. Pero no era el leño. Y la gente a veces piensa, la gente dice, ¿verdad? Diosito. Momento. No es así. Porque lo que les respondía a estos, oiga lo que dice la Biblia, el siguiente versículo. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y el leño les responde. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Entonces, ¿qué era lo que había, hermano, ahí en el leño? Un espíritu inmundo, un espíritu diabólico de las tinieblas. Vaya, entonces esto es delicado. A mí ya se me fue el tiempo y tengo que terminar pronto. Oiga esto. Judas capítulo 1, verso 23. Tendrán que ver los disfraces, señores. Será solamente cosas inocentes y que no tienen muchito que ver también. Judas capítulo 1, verso 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego.
y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Ok. Ahí detengámonos un poquito entonces. Quiere decir que hay ropa que contamina. Porque si dice aborreciendo aún la ropa contaminada, quiere decir que hay ropa que, hermano amado, trae contaminación. Y no me vaya a decir a mí a alguien que no trae la contaminación vestir a los hijos de brujos y de hechiceros, de monstruos. Que no me vayan a decir que no trae contaminación, porque esa es ropa muchas veces consagrada para destrucción. Consagrada para contaminar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado, hermanos amados, hasta con la ropa. ¿Estamos de acuerdo? La ropa que visten nuestros hijos. Muchas veces, hermanos amados, nuestros hijos se visten de ciertos colores que representan colores satánicos. Y que no porque una vez tú te vistas de ese color quiere decir que lo estás haciendo con esa intención. Pero sí hay, hermano, que ponerle atención muchas veces a ciertas personas, a ciertos jóvenes que muchas veces empiezan a vestirse de negro, hermano amado, y empiezan incluso a pintarse las uñas de ciertos colores y empiezan a pintarse de ciertas maneras y empiezan a sombrearse incluso los ojos de ciertas maneras. Tenga cuidado, porque muchas veces puede ser que sus hijos ya estén metidos e inmiscuidos en una pandilla satánica. Puede ser que sus hijos ya estén practicando el ocultismo y que usted mismo, por no darse cuenta y por falta muchas veces de atención y de conocimiento, usted mismo participa comprándoles la ropa. Muchas veces los hijos, hermano amado, se desvían más fácilmente porque encuentran que nosotros mismos les compramos lo que ellos ocupan y lo que ellos quieren. Y no me diga que no, porque sus hijos, ¿quiénes les compran la ropa? Ustedes, los padres. Y si su hijo de repente quiere andar, hermano amado, con vestimenta de cholo, usted es el que se la va a comprar. Y usted es el que lo lleva y le dice, escoge pues. Y de repente la persona está ya con una vestimenta que parece un criminal. Parece una persona no correcta y corre hasta el peligro de que el día de mañana lo confundan por esa ropa y que tenga conflictos donde lo golpeen, donde lo maltraten, donde lo traten como su vestimenta dice o da a entender que es. Pero somos nosotros los que tenemos la culpa. Porque nosotros compramos a nuestros hijos, hermano, ese tipo de vestimenta. Y yo no sé qué va a hacer usted con esta enseñanza. Porque yo en esta noche yo estoy librando mi alma por cuanto yo estoy trasladándole a usted el conocimiento de la verdad. Y usted es el que debe de tener cuidado y empezar a revisar a sus hijos. Empezar a ver cómo se visten, empezar a ver si tal vez no están metidos en el ocultismo, si no están metidos ya en lo que es la tendencia gótica de este tiempo. Como que son fantasmas, hermano. Como que Drácula va caminando en medio del escudero y resulta que no es Drácula, es uno de los muchachos. Puro Drácula, hermano. ¿Me explico? Diabólico. Y lo más tremendo es que como hay un engaño en su mente, hay un engaño en su alma, se creen hasta guapos. Se creen que están, hermano, impresionantes. Y no se dan cuenta que se ven ridículos. Ridículos. Con aretes por todos lados, hermano. Se ríen, un aretón aquí en la lengua. Hermano. ¿Me explico?
Pero muchas veces es triste ver que no solamente sucede con los hijos de los inconversos. Es triste ver que los hijos de los cristianos son los que están siendo envueltos y seducidos. ¿Sí me explico? Muy importante, muy importante. Importantísimo estar viendo todos esos pequeños detalles. Pero a mí se me fue el tiempo y vamos a dejar el jueves para la fiesta de los muertos y explicar la fiesta de los muertos. El Señor no nos ha permitido a nosotros, hermanos, inmiscuirnos en la hechicería, inmiscuirnos en los caminos de las artes mágicas. ¿Estamos de acuerdo? No tienes nada que hacer ahí, pueblo de Dios. Y tú que me ves a través de la pantalla, tú que tal vez no sabías, la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero tú que has estado oyendo en esta noche, ahora ya no tienes excusa porque ya conoces. Y el consejo para ti es: no permitan que sus hijos se envuelvan en una cultura de hechicería, de satanismo, porque vas a llorar lágrimas de dolor más adelante. Hermanos, tenemos una función nosotros que hacer. Y nuestra función es no permitir que nuestros hijos se conviertan en Manaséses. No permitirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiere usted cerrar sus ojos un momento? Cierre sus ojos un momentito. Es impresionante porque la Escritura dice: el pueblo va cautivo o es destruido por falta de conocimiento. Y la Biblia dice que el corazón de Faraón se endureció. Por eso es que el corazón del mundo está endurecido. Porque la práctica y el envolvimiento en estas fiestas diabólicas los endurece y los aleja más de Dios. No hay verdad, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Vemos cada día más pandillas, pero vaya a averiguar y se va a dar cuenta que las mayorías de pandillas practican el ocultismo, el satanismo, porque son los efectos de todas estas fiestas. Y algunos podrán decir: son las tradiciones, son las tradiciones. Pero el Señor Jesucristo dijo: vosotros invalidáis la palabra de mi Padre por vuestras tradiciones. Esto es más que una tradición. Halloween es más que una tradición. Halloween es una fiesta de aquel que es el primero que se disfraza y que da el ejemplo de disfrazarse, como dice 2 de Corintios capítulo 10. Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza. Se disfraza de ángel de luz, parece inocente, pero es el ser más perverso detrás de ese disfraz.